Hola, soy Ana Victoria, coach de abundancia y manifestación. En este podcast voy a compartirte historias, información y herramientas para ayudarte a crear la vida de tus sueños. Quédate aquí si eres una mujer que cree en vivir una vida bajo sus propios términos y no piensa resignar ninguno de sus sueños. Recupera tu poder y activa la magia que ya existe en ti. Puedes saber más de mí en soyanavictoria.com o en Instagram @soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy muy feliz. Seguimos acá en Bali disfrutando un montón de esta experiencia. Este lugar tiene una energía que realmente no se puede explicar. Escuché por ahí que dicen que Bali es una tierra que cuando tenés que estar acá de alguna forma te atrapa y que cuando te tenés que ir de alguna forma te suelta. Y la verdad es que lo resiento así. Yo desde que llegué acá, cuando el avión estaba aterrizando, sentí como una energía de bienvenida muy poderosa, que no sabría bien cómo explicarla, como una señal de que no sé por qué, pero tengo que estar acá en este momento. Y también me pasó en ocasiones anteriores que había querido venir a Bali, pero por una u otra cosa no lo pude concretar. Y sé que esto le pasó a muchas personas porque ahora que estoy acá me escribieron para contarme que habían querido venir pero que al final pasó algo y no pudieron. Así que esto es lo que te puedo decir, esto es lo que escuché y también lo que sentí. Como que ahora, en este momento, yo tengo que estar acá, era el momento, y antes simplemente no lo era. Y creo que por eso también las cosas se están dando como muy sincrónicamente. Todo está fluyendo súper bien y creo que esto pasa cuando estás en el lugar que tenés que estar. Así que dicho esto, voy a introducir el tema de hoy que tiene que ver un poco con mi historia, con cómo llegué hasta acá a hacer lo que hago y bueno, para que me conozcas también un poco, porque así como hoy te cuento sobre las sincronías de mi vida en Bali, mi vida no fue siempre así. No siempre viví fluyendo con el universo, de hecho experimenté todo lo contrario y creo que en parte es por eso que hoy puedo de alguna forma transmitir mi experiencia para ayudar a otros. Porque yo sé lo que es cuando tenés una vida que no te gusta para nada y sé también cómo hacer para cambiarlo, o por lo menos conozco la manera que yo usé para cambiarlo todo. Y ahora, mirándolo desde esta perspectiva, todo parece un poquito más sencillo y por eso me gusta compartirlo con quien sea que necesite esta información. Entonces, voy a comenzar, no sin antes recordarte que están abiertas las puertas para el reto gratuito de 7 días que comenzaremos en breve, ahora en septiembre, donde te voy a acompañar a que apliques el paso a paso para manifestar y que en solo una semana puedas experimentar en tu propia vida los resultados de todas estas herramientas. La info la puedes encontrar en el link de la descripción de este episodio y te cuento que este reto gratuito es parte del lanzamiento del programa grupal, que sé que muchas de ustedes están esperando, que es un programa intensivo donde te acompaño paso a paso por 10 semanas para que conviertas literalmente tu vida en lo que sea que desees. Así que pronto voy a estar hablando más de eso, pero si ya sabes que sos de las que quiere ir a fondo y que vas a querer sumarte a trabajar conmigo de la mano, escríbeme por Instagram o por email, así te sumo a la lista de espera del programa porque muy prontito voy a lanzar una preventa con un descuento solo para las personas que estén en esa lista. Así que ya sabes, escribime y ahora sí, hecho los anuncios parroquiales, voy a contarte mi historia, o al menos una partecita de mi historia, porque si no nos quedamos acá por años y años, pero al menos quiero contarte ciertas partes importantes para que entiendas por qué hago lo que hago. ¿Y por qué insisto tanto en que te sumes a aprender conmigo? Porque sé de primera mano que las herramientas que comparto son un antes y un después. Entonces, para ponerte un poco en contexto, te cuento que vamos a decir, por aproximadamente la mitad de mi vida, y un poco más también, a mí no me gustaba para nada mi vida. Y literalmente lo digo, la verdad no quiero exagerar ni nada por el estilo, pero hubo momentos en los que yo sentía que odiaba mi vida. Me pasaba que yo no le encontraba sentido a nada. Y sí, capaz que te suene re dramático y la verdad que no es mi intención, como te digo, exagerar ni nada, pero esa era la verdad y quiero contarlo lo más sinceramente posible porque sé que puede haber alguien escuchando esto en este momento y que se sienta igual. Yo en mi vida me he cuestionado 1000 veces si quería vivir o no. Y esto es completamente cierto y sé que no soy la única persona que le pasa. Yo sentía que no tenía sentido, no se lo encontraba. Y a ver, no es
porque yo era una rebelde sin causa, porque la verdad que yo había hecho todo lo que me habían dicho que tenía que hacer para ser feliz, porque en el fondo yo siempre me aferré a esa idea de la vida soñada que siempre había tenido. Aunque yo no tenía evidencia, siempre hice todo lo que te dicen que tenés que hacer para lograr esa vida soñada. Había estudiado, me gradué, busqué trabajo, hice todo lo que más o menos había que hacer, pero en mi corazón había algo que pesaba. Sentía un vacío enorme y por mucho tiempo no supe bien qué era y mucho menos cómo salirme de ahí. Depresión, ansiedad, angustia, sin aparente sentido son algo que viví de primera mano y de forma intermitente por mucho tiempo. Y algo que me pasaba es que yo siempre sentía que mi vida estaba como estancada. Como siempre digo, que siempre fui muy soñadora, de muy chica tenía estas ideas de crear una vida extraordinaria, pero me pasaba que mi vida no se parecía en nada a lo que yo quería crear. Siempre me pasó de ver cómo los de afuera lograban un montón de cosas, tenían vidas, experiencias geniales y yo sin embargo veía mi vida pasar como si fuera una película de la que yo no era protagonista. Y esto lo sentí desde muy chica. Yo siempre sentí que no importaba donde yo estaba, parecía que la fiesta estaba pasando en otro lugar. Yo no era la popular de la escuela, ni la que tenía 1000 amigos, tampoco tenía algún talento en particular o algo en lo que me destacara. No era buena para los deportes, no vacacionaba en lugares exóticos ni me iba a esquiar en las vacaciones de invierno. En mi familia yo era la única mujer, así que tampoco tenía hermanas o primas con las cuales crear aventuras interesantes. Además siempre me sentí un poco inadecuada, como rara, era extremadamente sensible a todo, por cualquier cosa lloraba. En fin, puedo seguir, pero más o menos con esto capaz que te haces una idea. Y de grande era más o menos lo mismo, no conseguía buenos trabajos, no creaba vínculos saludables, no sabía cómo generar mucho dinero y en fin, parecía que en ningún área me terminaba de ir tan bien como yo quería. Y que cada vez que algo muy bueno parecía que iba a pasar con mi vida, entonces algo pasaba y todo volvía nuevamente para atrás. Pero como te decía antes, yo siempre tuve una pulsión adentro, un fueguito, algo que me hacía seguir. Y como quería respuestas, las buscaba literalmente en todos lados. Desde que tengo uso de razón es que hago cursos, busco experiencias, aprendo cosas, porque de alguna manera siempre estuve buscando respuestas. ¿Respuestas a qué? Bueno, a cómo vivir mi vida en plenitud, a cómo hacer para crearme una vida que a mí me gustara. Porque como te decía, durante toda mi vida y más o menos hasta los 23 años, por ahí, mi vida era una especie de loop que siempre volvía a las mismas situaciones. Y si miraba mi vida no me sentía feliz en ningún área, ni conmigo, ni con los demás, ni en mi profesión, en nada. Y sobre todo no entendía qué había entre medio de esa realidad que yo tanto soñaba y la que yo estaba viviendo. Es como si hubiera un agujero negro en el medio, un signo de interrogación gigante que no tenía respuestas. Y sé que no te estoy contando mucho detalle de por qué me sentía así exactamente, supongo que algún día escribiré un libro o algo así y contaré un poco más en detalle de historias de la infancia que me llevaron a todo esto, pero lo importante es que quiero que sepas lo que sentía, porque como te dije, supongo que quizá alguien puede sentirse identificado en este momento y que le sirva esta información. Y no solamente contarte lo que sentía, sino cómo era mi realidad, y básicamente era que me sentía incompleta. Para ese momento los trabajos que yo conseguía eran uno peor que el otro, siempre en malísimas condiciones, nada que me motivara ni que estuviera alineado realmente a mí. Mis vínculos no eran saludables y en general tampoco me inspiraban porque yo no encontraba personas que pensaran como yo, que tuvieran estas ganas de crecer, de tener una vida distinta. Al final yo era una especie de bicho raro que estaba siempre disconforme y sentía que nadie realmente me entendía y que tampoco había una solución a todo esto. Y antes de contarte qué pasó entre medio, quiero compararte un poco con mi vida hoy, porque yo hoy puedo contarte esto porque siento que mi vida es completamente diferente a lo que era en ese momento. Yo hoy puedo decir sin lugar a dudas que me siento una persona muy feliz, que amo mi vida, que tengo completa confianza de que todo lo que quiero se hace realidad y que de hecho hoy sí sé cómo hacerlo. Y no quiero decir con esto que a veces no me pongo triste o me enojo o me frustro por cosas que me pasan, pero estoy hablando de algo mucho más profundo, de un sentimiento de base que antes no lo tenía. Antes la tristeza era la base, hoy la felicidad es la base. Y no tiene que ver con algo externo, sino con algo interno que pude cultivar que termina reflejándose en mi realidad material. Hoy amo mi vida porque mi vida es una aventura y quiero contarte un momento que para mí fue un gran quiebre entre, vamos a decir, una vida y la otra. Por supuesto que no hubo una sola cosa que hizo que todo cambie.
Yo viéndolo en perspectiva siento que simplemente había una chispita dentro mío que se iba prendiendo cada tanto hasta que en un momento logré entenderla para convertirla en algo constante en mi vida. Sin embargo, sí me acuerdo de un día en el cual algo cambió internamente en mí y fue el día que tomé una gran decisión. Corría el año 2010 y yo seguía atrapada en esta vida aburrida y sin sentido que no me terminaba de convencer. Me acaban de despedir por primera vez de un trabajo, con toda la razón realmente, porque la verdad que era un lugar súper tóxico y yo el trabajo no le ponía ni la más mínima gana. Estaba en ese momento en pareja y la verdad la cosa no iba muy bien tampoco. Y como no sabía muy bien qué hacer con mi vida porque ya había terminado mis estudios, me metí a estudiar económicas simplemente para seguir estudiando. Como te digo, siempre fui una buscadora, así que estudiaba, trabajaba y todo, pero nunca encontraba lo que realmente me llenara. Y en medio de toda esta búsqueda terminé metida en una ONG haciendo voluntariado. Y fue cuando comencé a trabajar en esta ONG, esta organización no gubernamental, que sucedió un hecho que no me voy a olvidar nunca y que me cambió la cabeza para siempre. Resulta que cuando entré a trabajar ahí me invitaron a un fin de semana de inducción donde nos iban a explicar un poco sobre la misión de la organización y en fin conocernos con otras personas que también trabajaban ahí. Y en todo este evento hicieron un montón de actividades tipo team building, pero hubo una especialmente que para mí fue un antes y un después. Fue una visualización. Probablemente la primera visualización que hice en mi vida. Y en esta visualización nos hicieron imaginar varias cosas, pero una de ellas era nuestro yo a los 80 años. Yo, como te digo, era la primera vez que hacía algo así, porque para ese entonces todavía no había empezado con nada de coaching o de desarrollo personal, por lo cual era bastante novedoso y por lo tanto fue muy impactante. En la visualización más o menos teníamos que imaginarnos a esa edad cómo queríamos que nos vieran, qué cosas queríamos haber hecho y qué impacto queríamos haber generado. Y a mí la imagen que me vino en ese momento es la de una vieja, así toda muy inquieta, y bueno, muy chiquitita también, porque si ahora soy chiquita no me quiero imaginar cuando me empiece a achicar en la vejez. Pero bueno, más allá de eso, me vi rodeada de niños, que serían como mis nietos o quizá los nietos de otras personas, no sé, pero yo en la visualización me veía contándoles historias de mi vida. Historias reales de una vida llena de aventuras para llenarlos de inspiración. En ese momento me di cuenta de dos cosas. Una, reafirmaba que mi deseo era vivir una vida llena de aventuras. Y dos, que ahí nació mi propósito, el para qué. Yo quería vivir una vida llena de aventuras para inspirar a los demás, para abrirles los ojos a otras personas de todo lo que podemos llegar a conseguir y realizar en nuestra vida. Sin embargo, faltaba un detalle súper importante, y es que mi vida en ese momento era lo más aburrido del mundo. No tenía historias para contar, o al menos no el tipo de historias que yo quería contar. Y a ver, no es que a partir de ahí algo cambió en mi exterior, como que de repente me contrató una empresa y me llevó a viajar, o que me gané la lotería. No, pero cambió algo en mi interior y algo se terminó de activar cuando yo encontré ese propósito, ese para qué yo quería hacer todo eso. Ese año me separé, cambiaron muchas cosas en mi vida, realicé proyectos hermosos y súper alineados a lo que yo quería para mi vida, y a fin de año comencé a viajar. Pero no solo a viajar por viajar, porque la verdad que nunca fui muy buena para ser turista, más bien empecé a crear experiencias en cada lugar al que iba, a quedarme meses o años en cada lugar según los proyectos que iba creando. Ese fue el comienzo de una vida llena de aventuras que ya me llevó por más de 25 países y contando, creando muchísimas experiencias que de a poco voy compartiendo en este espacio. Primero viajé sola por 7 años, ahora con mi esposo, desde hace un par de años para acá. Y como te digo, no solo viajar, también crear proyectos que amo, tener vínculos significativos y reales, generar recursos económicos, sentir amor, amigarme con mi cuerpo, en fin. Veo la abundancia a mi alrededor y se siente tan diferente a como era antes que de verdad me siento en la obligación de compartir todo esto. Y no fue de un día para el otro que todo cambió. Sin duda, esa visualización fue un quiebre. Un quiebre porque encontré el para qué, el propósito por el cual yo quería hacer todo lo que quería hacer. Un motor que me iba a motivar a ponerme las pilas con ese sueño que yo tenía. Pero para que pase todo lo demás hubo un proceso largo, de prueba y error, de idas y venidas, de muchísimos intentos, pero con un propósito tan grande que no me permitió nunca bajar los brazos. Y todo ese proceso que me llevó a llegar a donde estoy hoy
que muy sinceramente puedo decir que me siento feliz y que amo vivir, es el proceso que comparto en mis cursos, en el reto, en las sesiones, porque yo sé que todo ese proceso que me tocó vivir a mí tenía finalmente un sentido, que era poder inspirar y ayudar a otros. Y por eso cada vez que recibo un mensajito de alguna chica de esta comunidad que me dice que leyó algo mío, o que escuchó el podcast, o que salió de una sesión y se sintió inspirada, o sea, cuando usan específicamente esa palabra, inspirada, de verdad me da muchísima alegría, porque de alguna forma me confirma que estoy haciendo cosas alineadas a mi propósito. Quiero decir que si esto te inspira, por ejemplo, bueno, genial, porque para eso estoy. Esa es la intención de todo lo que hago. Cuando comparto mi historia, cuando comparto las fotos de dónde estoy viajando, cuando doy cursos, etc. Porque créeme que no es fácil, de hecho, no te puedo explicar lo que tardé en escribir este guión porque me da un poco de vergüenza incluso publicar y contar todas estas cosas, pero cuando hay un propósito más grande, dejo un poco de lado las emociones y me enfoco en lo importante, que en este caso es inspirar. Así que espero que este episodio te haya inspirado, por supuesto, y si alguna vez te sentiste como yo, me encantaría que me lo cuentes también, así no me siento tan sola compartiendo esto por acá. Y te invito a que si realmente estás lista para hacer un súper cambio en tu vida y animarte a ir por tus sueños más grandes, están abiertas las puertas al reto de 7 días para manifestar abundancia, donde te voy a enseñar el paso a paso, todo lo que aprendí en estos años para salir del estancamiento y crear la vida de tus sueños, para volverte protagonista de tu propia película y dejar de mirarla desde afuera. Porque estamos acá de paso y la vida merece ser disfrutada, así que deseo que cada una de ustedes pueda sacar el máximo provecho a esta experiencia terrenal y crear lo que vinieron a crear. Te dejo la información en la descripción de este episodio y si sentís que esta información le puede servir a alguien, le puede inspirar a alguien, compartile el link y ayúdame a seguir esparciendo la magia por cada rincón. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram @soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.